Bienvenidos una vez más, de verdad que estamos muy contentos de poder estar con ustedes otra vez y que nos hayan visitado y que nos podamos reunir en este lugar tan lindo que Dios nos da otra vez. Para hoy vamos a iniciar una serie acerca de nuestros valores. Y bueno, para los que me conocen saben de que por lo general yo no grito, pero hoy voy a tener que gritar un poquito más. Entonces no es que se me salió el Juan, no es que estoy enojado, sino es que simplemente ocupo que me escuchen. Ok, está bien. Entonces voy a gritar un poquito más. Vamos a arrancar una serie de valores. Los valores son fundamentales, aún para una familia. En una familia tienen que haber ciertos valores, porque si no tenemos valores, no sabemos quiénes somos. De una u otra manera, eso es lo que nos define, lo que nos da esencia, lo que nos da identidad, y yo creo que es crucial, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los valores en nuestra casa, tal vez rapidito, es que cuando comemos nos sentamos todos a la mesa. No hay teléfono, si no puede estar el tele prendido. ¿Entiendes? Es algo muy simple, pero es increíble lo que eso nos ayuda como familia. Otro valor que tenemos como familia es que si nosotros andamos paseando, viajando en algún lugar y los domingos buscamos una iglesia y nos congregamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 4 hijos y quiero que ellos entiendan de que nosotros vamos a la iglesia no porque el tata de ellos es el pastor, sino es porque simplemente es parte de quiénes somos, de poder congregarnos, de poder estar en familia, de poder estar en comunidad con otros creyentes. ¿Entiendes? Entonces, son simplemente valores. Entonces, hoy vamos a iniciar una serie de 5 semanas donde vamos a ver algunos valores de quiénes somos como iglesia también. Y el valor de hoy, el primer valor, es santidad. Vamos a hablar un poquito acerca de la santidad. ¿Y qué significa esto? Es más, cuando decimos la palabra santidad, puede generar todo tipo de emociones, ¿verdad? Puede ser santurrón, legalista, no sé, un montón, cabeza cuadrada, cerebro cerrado, mente cerrada, hasta, ¿por qué no?, algunos cavernícolas. Pero en realidad no es cierto. Hoy vamos a ver esto y es algo que es muy importante desde el comienzo, la parte de la santidad. En la creación, cuando Dios hace todo, hay una relación perfecta entre Dios y el hombre en la creación. ¿Recuerdan esto? Debido al pecado, debido a la desobediencia del hombre, porque recuerden que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y fue creado como un ser moralmente libre, perfecto, pero moralmente libre, o sea, con potencial para hacer lo malo. No es que Dios hizo que hiciera lo malo, pero lo hizo moralmente libre. ¿Me explico? Entonces, basado a esa libertad, el hombre rompe la relación con Dios y ahí entonces arranca nuestro problema. ¿Por qué? Porque un Dios santo no podía mezclarse con algo que no fuera santo. Entonces, no es que, qué tirada, ahora no podemos conversar. No, era que el problema, que si alguien no estaba completamente, no era santo, no podía acercarse a la presencia de Dios porque caía muerto. ¿Ustedes han visto esto? ¿Han leído el Antiguo Testamento cuando esto pasaba? Es más, recuerdan en Éxodo 19, cuando Moisés sube al monte Sinaí y está allí unos días, no sabemos cuántos días con Dios, a recibir la ley, los 10 mandamientos. Y mientras está ahí, está con Dios y todo esto. Y una de las cosas que Dios le dijo a Moisés fue: por favor, asegúrese que el pueblo quede a una distancia. O sea, que no se acerque mucho, porque el que se acerca hasta cierta parte cae muerto. Era serio el asunto. O sea, si no es santo, va a caer muerto. Entonces, para que se evite un mal día, por favor, que quede un poquito más largo.
Más adelante, recuerdan la situación cuando los hombres de David estaban llevando el arca del pacto y la montaron en una carreta de bueyes, y mientras iban con el arca del pacto, con el arca donde estaba la presencia de Dios, iban, y dice que los bueyes se tropezaron, la carreta se movió y un muchacho muy bien intencionado llamado Usa extendió la mano para sostener el arca del pacto para que no se cayera en el lodo. Y adivinen qué le pasó a Usa. Ese fue el último día de Usa. Y ahí uno podría decir, qué mala nota Dios, ¿verdad? Porque lo que estaba era ayudando. O sea, el compa lo que no quería era que el arca se embarrialara o que se cayera, sino más bien quería ayudarle a Dios. Y Dios hace, bro, ¿qué pasó? ¿Qué está tocando lo que usted no tiene que tocar? Y cae muerto. Y uno podría decir, suave, sí, pero es que ese es el Antiguo Testamento. Ese Dios del Antiguo Testamento era demasiado radical. Ese Dios del Antiguo Testamento no aguantaba nada. Ok, Hechos, capítulo 6. ¿Recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Ok, después de la gracia, estamos en la gracia, estamos en el tiempo de Dios, qué lindo, todo es amor, ya Dios conoce mi corazón, todo esto, y ahora estoy en la gracia, entonces ya Dios no me va a matar. Ananías y Zafira eran una pareja que tenían un lote y lo vendieron. Y entre ellos se pusieron de acuerdo para mentir en cuanto lo habían vendido, para poder dejarse una platilla y entregar la otra y verse como que eran buenos ante la iglesia o ante los apóstoles. Se ponen de acuerdo y primero llega Ananías y miente y cae muerto, y al ratito llega la esposa y miente y cae muerta. Ojo, es el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la causa? ¿Qué es lo que está pasando acá? El problema no es que Dios los castigó o que fueron así de severos o tan radicales con ellos por haberse dejado la plata. ¿Saben cuál fue el pecado? Mentir. O sea, tratar de engañar. Eso es lo que dice Pedro. ¿Por qué ustedes trataron de engañar al Espíritu Santo? ¿Acaso no era de ustedes el lote? Si querían se lo hubieran dejado. Y si lo vendieron, se hubieran dejado toda la plata. Pero ¿para qué mintieron? Y ojo, uno diría, suave, pero ¿por qué Dios fue tan severo ahí? Bueno, la iglesia apenas se estaba formando. Yo estoy seguro que Dios quería asegurarse de que la iglesia entendiera de que la paga del pecado es la muerte. Tarde o temprano es muerte. Entonces, de ese tipo de santidad queremos conversar un poquito, entendiendo de que si dijéramos hoy acá, ¿cuáles de nosotros hoy estamos acá y estamos libres de pecado? ¿Cuántos podríamos levantar la mano? Gracias por la honestidad. Ninguno. Porque es la verdad, nosotros somos pecadores. Y es más, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino más bien es que pecamos porque somos pecadores. ¿Entienden la diferencia? O sea, esa es nuestra naturaleza. Después de la caída, esa es nuestra naturaleza. Nosotros nacimos ya con la inclinación a hacer lo malo. ¿Cuántos de aquí han visto que una de las primeras palabras que los chiquitos aprenden a decir, hasta con efectos corporales, es mío? ¿Cuántos? ¿Cuántos han visto? ¿Cuántas veces hay que enseñarle a un chiquito a que comparta? Qué difícil es enseñarle, ¿verdad? Normalmente no tenemos que enseñarle a los chiquillos a pelear. Tenemos que enseñarle a que no peleen. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados de una u otra manera. Fuimos tan inclinados a hacer lo malo, aún sabiendo lo que es bueno. Recuerdan, Pablo mismo, y esto es lo que a mí me da esperanza, porque aún el mismo Pablo, alguien tan radical como Pablo, decía, qué fácil me es hacer lo que no debo hacer, pero qué difícil es hacer lo que sí debo hacer.
Entonces, vamos a tratar de entender un poquito de este asunto de la santidad y por qué es importante para nosotros y cómo se ve esto en nosotros. Y es más, usted y yo podríamos estar diciendo, pero si Dios realmente supiera quién soy yo, me da vergüenza que Dios se dé cuenta quién soy yo. ¿Cuántos en algún momento tenemos algo de que nos daría vergüenza de que la demás gente sepa? ¿Verdad? Todos, o sea, tenemos algo que digo, si Dios supiera que yo no estoy ni cerca de la perfección, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo es posible que yo sea santo? Y Dios me llama a ser santo. Tenemos algunas partes que le quería leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Si ustedes lo tienen, pueden ir anotándolo porque voy a dar algunos versículos y entonces pueden leerlo con más tiempo en sus casas. Pero Pedro aquí está citando varios capítulos o versículos que encontramos en Levítico, cuando Dios llama al pueblo a ser santos. ¿Verdad? Y dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Esto es la Biblia, ¿verdad? Hablándonos a nosotros, llamándonos a esto. Hebreos 12:14. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si la invitación es de Dios, si Dios está diciendo, sean santos, porque yo soy santo, Él tiene que saber mejor que nadie cuál es nuestra incapacidad para poder llegar a serlo. Por esa razón, quisiera tal vez explicarles acerca de la ley que se dio en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan toda la ley? No me digan que sí porque es mentira, no la recuerdo, yo tampoco. Pero recuerdan todo este montón de prohibiciones, se dieron leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes religiosas, un montón de leyes. Pero sobre todo, la ley fue dada no para que nosotros fuésemos salvos por la ley, sino más bien la ley fue dada para demostrar nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Se los voy a decir otra vez en español. La ley fue dada para demostrarle a usted y a mí que nosotros somos incapaces de ser lo suficientemente buenos en nuestra propia fuerza para ser santos y ser perfectos delante de Dios. ¿Bien? Pueden decir amén, no importa. Ahora, entonces, esta parte, si Dios mismo es el que nos llama y nos invita, y no solo nos invita si queremos, pero nos exige y nos dice, sin santidad no me van a ver. Él tiene que dar la forma en cómo usted y yo podemos llegar a ese nivel de santidad que Él espera. ¿Sí o no? Creemos en un Dios justo, completo. Entonces, Él no nos va a pedir algo que sea imposible para usted y a mí hacerlo. Si yo, como padre, como hombre, siendo malo, no puedo exigir a mis hijos que hagan algo que yo sé que tal vez no van a poder hacer y después los castigo, porque ¿cómo es eso que no lo hizo? Inútil. No, si yo siendo malo trato de tener expectativas realistas para mis hijos, ¿cuánto más Dios sabiendo que nosotros la fallamos tan duro desde el principio? Dios mismo es el que provee la opción y la forma en cómo usted y yo podemos tener esa santidad. Y es más, a mí me apasiona y me da mucha esperanza cuando Pablo escribe a la iglesia de Corintios. ¿Ustedes han leído Corintios alguna vez? Cuando usted ve las calificaciones y las cosas que Pablo está tratando con la iglesia de Corintios, esa iglesia tenía problemas. Esa iglesia, para ponerlo así bonito, estaba fea para la foto.
Cuando yo veo Corintios me da mucha esperanza. Y hay algo interesante, que Pablo llama a los santos de la iglesia de Corintios. Suave, yo creo que Pablo se equivocó con esa parte. ¿Cómo que santos? Si estaban más perdidos. ¿Cómo que santos? Si hacían todo tipo de tontera y de inmoralidad. Entonces, ¿qué significa a los santos que están en la iglesia? A los santos que se reúnen en la casa, a los santos que se reúnen debajo del palo mango y debajo del palo de pipa. Se refiere a los apartados para Dios. En realidad, santidad, ser santo, literalmente significa haber sido apartado para Dios. En el Antiguo Testamento habían utensilios que eran consagrados solamente para hacer cosas para Dios. ¿Entiende? O sea, lo que se usaba, el jarro que se usaba para eso, no se podía usar para nada más. Era solo para el servicio de Dios, porque era consagrado al Señor. Entonces, cuando entendemos eso para nosotros, es que aunque si bien es cierto, no tenemos ese nivel de perfección, tenemos que entender, tenemos que reconocer y agarrar y abrazar el hecho de que Dios me llamó y me apartó para Él. ¿Usted sabe lo que esto significa? Es más, si a usted esto no le prende el bombillo, es porque no le puso switch. O sea, que Dios me llamó, me apartó para Él. Y si eso, Él empezó una obra en mí que no la va a dejar a medio palo, sino que Él la va a llegar a hacer, la va a completar. Eso es ser santo, ser apartado para Dios. Y entonces vemos de que la santidad en nosotros no depende enteramente de mi humanidad en perfeccionarme a mí mismo. Más bien eso es peligrosísimo. Y ahorita vamos a ver por qué. Hay muchos que han querido perfeccionarse a sí mismo, exponiéndose a muchas cosas, a veces hasta sacrificios autoimpuestos, martirios autoimpuestos, castigos autoimpuestos, cuando nunca fue el plan de Dios que fuese así. ¿Entiende? Y además, a veces hemos entendido de una manera errónea lo que es la santidad. Y a veces pensamos de que la santidad es meterme en la montaña por 3 meses sin ver a nadie y solo estar con Cristo, solo estar con Dios. ¿Cuántos quisieran hacer eso? A mí que me dejen en Cabo Matapalo 3 meses. Nada más. O sea, donde usted no vea a nadie, donde no hay nadie ni con quien pelear, ni nadie que pelee con usted. O sea, donde usted no tiene tentación, donde usted no ve nada. Entonces dicen, wow, sí, se consagró al Señor. Pero les voy a decir esto, está bien, y ocupamos tiempos de solitud de esa manera. Ocupamos pasar tiempo a solas con Dios. Pero la verdadera santidad se vive en comunidad. La verdadera santidad se vive en comunidad. Moisés subió, estuvo con Dios ahí. Imagínense haber estado con Dios. Tanto así que dicen que no le podían ver la cara a Moisés porque la cara le relumbraba, le alumbraba de haber estado con Dios. Y cuando baja se encuentra aquel espectáculo donde habían hecho un becerro y la gente ya adorándolo y haciendo todo esto. Imagínense en ese momento, es más, Moisés dijo, ¿para qué bajé? Es más, imagínense que Moisés le dio tanta cólera que quebró las tablas, las reventó contra el suelo. Imagínense, ahí se le acabó la santidad que traía. ¿Cuántos alguna vez han querido reventar algo contra el suelo o lo han reventado contra el suelo? Ok, los hizo sentir mejor. Tal vez no. Me recuerdo a mi hermano poniéndole baterías a un foco y nuevo y rajando con el foco y todo esto y lo reventó contra el suelo de tal manera que salió por todo lado. Yo lo recogí, armé y le había puesto las baterías al revés.
Por eso no servía. Entonces no solucionó el problema, más bien lo hizo peor. Pero bueno, está con Dios y Dios le dice, la verdadera santidad o el trabajo nuestro está abajo. Abajo es donde debemos mostrar santidad. ¿Recuerdan en el monte de la configuración? Cuando Pedro sube y está ahí, y está Jesús, aparece Elías, aparece Moisés, y Pedro, ¿verdad? Y está ahí con Juan y Jacob, y dicen, Señor, hagamos 3 chozas aquí. O sea, ¿y aquí para qué nos vamos a ir? Quedémonos aquí. Una para usted, otra para mí. Dice, no, suave. Es que el trabajo está abajo. La verdadera santidad se vive en el día a día. Yo juego fútbol con un equipo de veteranos. Y si ustedes han estado en un grupo de WhatsApp con gente que juega fútbol y de todos tipos de trasfondos, a veces, bueno, ahora ha cambiado, pero era todo tipo de tontera que se envían en esos grupos. Y alguna gente me criticó por decir, ¿por qué usted está en un grupo de esos si usted es pastor? Bueno, ¿y dónde quiere que esté? La verdadera santidad se vive en esos grupos. En esos grupos yo tengo que mostrar que soy diferente. En esos grupos yo tengo que tener la madurez de no ofenderme que alguien mandó algo, porque tengo que entender bien de que yo conozco a Dios, él tal vez no. La verdadera santidad se vive en comunidad. ¿Ok? No me diga que usted es un santo solitario, porque no existe un santo solitario. Pero bueno, esa santidad es la santidad que viene de Dios. Dios es el que hace el proceso en nosotros. No somos nosotros mismos tratando de perfeccionarnos. Es la obra del Espíritu Santo. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entienden? Entonces el trabajo de santidad es Dios en nosotros. Es Dios cada día trabajando en mí para que yo cada día sea más hecho a la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta, esa es la estatura, ese es el rumbo que debemos seguir. Ser más y más como Cristo. Pero eso no puede hacerse si no es a través de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Ok, en Gálatas, Pablo le recuerda a esta iglesia en Galacia. Y esto es una pregunta un poquito sarcástica, porque la iglesia de Galacia había recibido el mensaje de la gracia que Pablo había traído, pero llegó un momento en que vinieron otros diciéndole, mira, lo que predica Pablo está bien, pero no está completo. Hay que hacer otras cosas para ser realmente buenos, para ser realmente perfectos. Hay que hacer algo más, aparte de lo que Cristo hizo, hay que hacer algo más para realmente ser salvos. Y ahí es donde entonces embarrialan la cancha. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Gálatas 3:2 dice, solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con fuerzas humanas. Ojo lo que dice, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse a través de la carne. Y es que entendamos esto. A través de la carne nosotros no podemos perfeccionarnos. Porque cuando hacemos eso es cuando entramos en legalismo. Es cuando entramos en religiosidad, y una religiosidad enfermiza. Cuando tratamos de hacerlo de esa manera, adivine qué, caemos en el mismo error que cayeron los fariseos. Los fariseos, después de tener una relación con Dios, una comisión por Dios tan linda de enseñar al pueblo la ley de Dios, se volvió una religiosidad enfermiza que la utilizaron
para manipular a los demás. Tanto así que hasta hoy lo vemos. Hay montones de fariseos modernos que se jactan de todo lo que saben. Y son gente que caminan, que tienen una cabeza muy grande y los pies muy pequeñitos. O una cabeza muy grande y no hay manos. Entonces, desde ese punto, quisiera que entendamos de que la santidad para nosotros es un valor, de que cada uno de nosotros como creyentes tratamos de guardarnos para Dios, entendiendo de que no es en nuestras fuerzas, sino es a través del Espíritu. Es imposible. La carne es tan débil que usted puede planearse algo y en la tarde fallarse a usted mismo. Muy débil. Usted puede hacer promesas en la carne que quiebra a la media hora. Es solamente a través del Espíritu. Ahora bien, la santidad dada por Dios trae vida, mientras que la santidad que nosotros buscamos en la carne lo que trae es muerte y esclavitud. Y tal vez, a modo de ejemplo, tal vez no sea el mejor, pero por favor, toléreme. Cuando Dios nos llama justos delante del Padre, o sea, cuando somos presentados justos delante del Padre, no quiere decir que somos completamente inocentes. Pero lo que pasa es que hemos sido declarados justos por el trabajo que Cristo hizo en la cruz. No por mis méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Aquí va el ejemplo. José Pablo. Digamos que José Pablo se roba una caja de chicles en el súper de la esquina. José Pablo llega con la caja de chicles. Resulta que lo acusan de haberse robado la caja de chicles. La caja de chicles la tiene en la bolsa. Van a los tribunales, lo acusan y el juez dice: no es culpable, lo declaramos inocente. ¿Será que José Pablo es inocente? ¿Recuerdan que dónde está la caja de chicles? Ok, ¿recuerdan dónde está la caja de chicles? Caído, ¿verdad? Está con las manos en la masa, tiene los chicles en la bolsa, pero lo declararon inocente. Ahora, el proceso de santidad, sabiendo que fui declarado por un Dios inocente, por un Dios santo, me hace a mí querer ser mejor en agradecimiento por lo que Dios hizo por mí. Entonces, José Pablo no va a salir diciendo: yo, como los agarré al lado, comiéndome los chicles. ¿Entiendes? El proceso de santidad es decir: bro, me acaban de declarar justo aunque soy culpable, te voy a devolver estos chicles. Eso es santidad que empieza desde adentro. ¿Me entendieron más o menos el ejemplo? Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Aquí, cada uno de ustedes tiene una caja de chicles en la bolsa. ¿Cuál es? No tienen que decirme, yo ni quiero saberlo. Pero todos, cada uno de nosotros está embarrado. Hemos sido declarados santos. Fuimos llamados por Dios. Pero tenemos una caja de chicles en la bolsa. ¿La vamos a seguir comiendo como que si nada pasó? ¿O vamos a decir: suave toques, esto no es mío? Te adoremos. Señor, muchísimas gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, porque eres un Dios santo y nos has llamado para que estemos en tu presencia. Señor, sabemos de que a través de nuestros méritos nunca hubiésemos alcanzado eso. Padre, sabemos de que estábamos muertos, pero en tu amor y en tu misericordia has
así como lo establece Romanos, de que en esto conocemos el amor de Dios, de que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. Señor, ayúdanos a ser santos, no santurrones, santos, personas auténticas que reconocen cuando necesitan pedir disculpas. Ayúdanos a decir la verdad, aunque la verdad sea difícil. Ayúdanos a hacer lo correcto, aun cuando nadie más lo hace. Señor, ayúdanos a ser íntegros y rectos delante de ti. Señor, cada uno de los que estamos aquí hoy, sabemos bien cuál es esa caja de chicles. Padre, ayúdanos a buscar la forma de cómo devolverla. Señor, para poder que nuestro corazón se vuelva más y más como el tuyo. Señor, a veces esa caja de chicles, algo insignificante, nos está robando tener una relación plena contigo. Señor, esa caja de chicles nos hace caminar avergonzados. Ayúdanos, Dios, a poder entregarla. Oh Dios, y aunque sea difícil, después de ahí salir con la frente en alto. Señor, en esta mañana te pido que tú seas propicio a cada persona, de acuerdo a la necesidad. Ayúdanos a caminar contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de que se vayan, la parte de la santidad, si se les va a olvidar todo lo que yo les dije hoy, por favor no se les olvide esto. La santidad tiene más que ver con carácter que con reputación. Vivimos en tiempos donde la imagen es tan importante y presentar una imagen hasta falsa de nosotros nos seduce. Pero la santidad tiene más que ver con el carácter, con aquello que hacemos cuando nadie nos ve. El problema, si nosotros nos enfocamos en la reputación, el carácter, lo que somos, tarde o temprano sale a la luz. Pero si nos enfocamos en el carácter, la reputación se va a dar como resultado, tarde o temprano. De veras que Dios les bendiga. Es mi oración de que esta semana podamos encontrar la forma en cómo lidiar con esa caja de chicles y saber de que Dios está ahí para perdonarnos, de que Dios está, más bien si Dios le está motivando a sacar esa caja de chicles, es porque quiere libertarlo y no porque quiere avergonzarlo. Que Dios nos ayude esta semana y que podamos caminar realmente en libertad. Que Dios les bendiga. Pueden saludarse, los que quieren quedarse aquí pueden quedarse, nada más apaguen los abanicos